Este domingo 24 y último después de Pentecostés, el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 24 y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vieren que la espantosa abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en el tejado no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestiduras. Y ay de las mujeres que estén encinta, o de las que críen en aquellos días. Rueguen pues de que su huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo ni la habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia de los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si se les dice: miren que el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar, si pudiera ser, a los elegidos. Ya están entonces prevenidos. Si pues les dicen: miren que está allá en el desierto, no salgan. Miren que está en las cavernas, no lo crean. Porque así como un relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cadáver, allí se juntarán las águilas. Después de los días de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna ya no dará su luz. Las estrellas de los cielos caerán y las virtudes de los cielos se tambalearán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces llorarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con tropas, con trompetas y voz potente, y reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos al otro. Entiendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, saben que se acerca el verano. Así pues, cuando vieren que todo esto está pasando, sepan que el acontecimiento está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Entre todos los que estamos aquí, si vivimos para el final de los tiempos, creo poder ver, como decía un gran predicador, en los rostros de cada uno de ustedes a muchos santos del cielo, pero puedo ver también en el rostro de algunos de ustedes a cobardes y traidores y condenados del infierno. Porque llegarán días muy malos, y estos se están acercando, en los cuales el anticristo se levantará en contra de todo lo que se diga santo, hasta tal punto de que en el lugar santo, en el templo de Dios, introduzca la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, se extirpe por completo el sacrificio, y entonces venga el final de todo. Pero antes de eso habrá una gran tribulación, cual no ha habido ni habrá ni se ha visto jamás, en el cual los santos serán perseguidos, los creyentes serán muertos. Todo aquel que se diga cristiano, todo aquel que se diga creyente, será perseguido porque será enemigo de la patria, será enemigo de la sociedad. Y entonces allí es donde se verá quién es quién en cuanto a la fe. Ahorita crecemos los buenos y los malos, y no se sabe quién es bueno y no se sabe quién es malo. No se sabe por qué hay tanta injusticia, por qué los malos triunfan y por qué los buenos a veces son vejados por los malos y parece que Dios duerme.
solamente parece. Es que Dios está permitiendo que los seres humanos, conforme a los mandamientos que Él dejó en la tierra, nos guiemos y seamos como Dios e imitemos a Dios en perdonar a nuestro hermano, en ordenar nuestra vida, en acrecentar las virtudes, en desechar los vicios. Dios está esperando. Dios está esperando y es un tiempo de misericordia, es un tiempo de espera, es un tiempo de prueba, en el cual cada uno de nosotros sabrá si lo aprovecha o no. ¿Por qué acabo de decir, con inquietud de algunos de los que están aquí presentes, que serán unos cobardes y traidores, que serán unos condenados, unos carbones del infierno? Porque si ahorita en un tiempo de relativa paz, y digo relativa, porque cuando venga el anticristo no habrá ni siquiera esta pequeña y parcial y aparente paz que ahorita estamos, en la cual nosotros vivimos, en la cual podemos celebrar la misa sin que se nos restrinja de alguna manera, en la cual podemos tener templos sin que inmediatamente el gobierno los cierre por alguna autoridad superior. Estamos gozando de una relativa paz todavía, y eso que ya hay guerra contra la sociedad, contra el liberalismo, contra el modernismo, contra la masonería, contra el judaísmo, que quieren ver destruida la Santa Iglesia de Dios. Pero en esta relativa paz que tenemos, deberíamos nosotros de prepararnos para los tiempos malos. En los tiempos de abundancia, en las vacas gordas, tenemos que prepararnos para los tiempos malos, para las vacas flacas, como sucedió con Daniel. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Llegará el tiempo en que no podemos expresar nuestra fe en las calles, expresar nuestra fe ni siquiera dentro de los muros de un templo, porque serán perseguidos todos los creyentes del Señor. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar por tercera vez. Veo en algunos rostros que están aquí a unos cobardes y traicioneros. Porque si ahorita que tenemos esta relativa paz, muchos, por cualquier causa y por cualquier motivo, abandonan a Dios, no asisten a misa los domingos, pudiéndose confesar no se confiesan, pudiendo comulgar no comulgan, pudiendo mostrarse en su vestimenta, en su manera de hablar, en su manera de existir, en su manera de ser, de vivir, que profesan la religión verdadera, que profesan la única y verdadera religión que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica, la religión católica. Si ahorita en tiempos de relativa paz somos unos cobardes para alejarnos de la tentación, para alejarnos del vicio, y no nos damos a la adquisición de las virtudes cristianas, ¿qué va a pasar cuando todo se nos ponga difícil? ¿Qué va a pasar cuando se les exija alguna clave sellada en su cuerpo para que puedan comprar alimentos? ¿Qué va a pasar cuando, para que se les pueda dar un vaso de agua, tengan que renegar del nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar cuando cierren los templos y que los sacerdotes, al igual que en la guerra cristera de aquí en México, se vistan de civiles y de una manera despistada anden de casa en casa celebrando los sagrados misterios en las catacumbas, en la oscuridad de la medianoche, como sucedió aquí en México, que tuvimos nuestra guerra, así como la iglesia primitiva de las catacumbas, en los cuales no se les permitía celebrar los sagrados misterios, se metían en las cuevas, en las catacumbas, en los cementerios que estaban bajo tierra, y allí encima de los huesos de los mártires, de los sepulcros, de las aras, celebraba el sumo pontífice y los demás sacerdotes y obispos los sagrados misterios. Se les daba la comunión a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y salían en las sombras de la noche antes de que llegara el sol para regresar a sus casas con la felicidad de haber comulgado, de haber recibido a Jesucristo, Señor nuestro. Así estuvo nuestro querido México, cuando Plutarco Elías Calles, judío de religión y de nacimiento, mandó cerrar el culto divino.
Los sacerdotes se quitaron su sotana, tenían que vestirse como civiles, porque cualquier sacerdote que fuera encontrado en ministerio era inmediatamente fusilado, como nuestros santos mártires de la cristiada, como el venerable, como el santo mártir Miguel Agustín Pro, que aunque ya por el modernismo no alcanzó su beatificación ni su canonización, no podemos dudar que con su grito de ¡Viva Cristo Rey! Entregó su sangre por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre de los mártires bañó nuestra tierra, nuestro México, y lo pintó de rojo. Y entonces le dio también el blanco de la pureza, por la remisión del dolor de nuestros mártires, y el verde también de la esperanza, de que así como ellos lo lograron, podremos lograrlo nosotros. Pero muchos no lo hacen. Pero muchos no defienden su religión, se acobardan ante sus compañeros de escuela o ante sus compañeros de trabajo y no se persignan antes de comulgar, antes de comer, porque se burlan de ellos sus compañeros. ¿Les duele tanto una burla? Les dolerá más las balas, les dolerá más la espada, les dolerá más la cárcel que cuando venga el anticristo que les quiera prohibir su religión. Aquella mujer se debe de vestir decentemente como Dios manda, como la iglesia pide, y sin embargo, se tiene que vestir como sus amigas, porque si no la llaman santurrona. No les dice que va a misa todos los domingos, porque entonces se burlan de ella. Si te duelen las burlas, si te duelen las críticas, ¿cómo te dolerá entonces en el momento en que seas ejecutada por obra del mismo anticristo? ¿No vienes a misa? ¿Por qué? La iglesia está abierta de par en par. El confesionario siempre tiene un sacerdote. Este altar siempre tiene a un sacerdote que celebre los santos misterios. ¿Por qué faltas a misa? ¿Por el fútbol? ¿Por qué faltas a misa? ¿Por flojera? Algún día buscarás a un sacerdote en tu enfermedad, a un sacerdote en tu agonía, y entonces dirán, ¿hay algún sacerdote en este país? ¿Hay algún sacerdote inclusive en este continente? Porque no se verán ni sacerdotes, ni se verán seminaristas, ni se verán religiosas por la calle. Todos estarán ocultos, porque la iglesia jamás fenecerá, la iglesia jamás perecerá, durará hasta el final de los tiempos. Pero la volverán a lo oculto, la volverán a las cavernas, porque serán perseguidos todos los creyentes. Si en tiempo de paz no cumplen con lo sencillo que es portarse conforme a los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué será en tiempo de guerras? ¿Qué será en tiempo del anticristo? ¿Qué será al final de los tiempos? Y entonces, queridos fieles, no es por poco que decimos nosotros que en las caras actuales vemos a muchos traidores y cobardes, porque si ahorita no cumplen, siendo tan fácil cumplir, ¿qué será cuando el anticristo les obligue a renegar de Cristo y que ustedes su conciencia les diga, no debo de renegar de mi Dios? Pero ante la comida, ante el hambre, ante la sed, ante la necesidad, ¿abandonarás tu fe y te apartarás de Cristo, renegarás de Cristo para irte al bando del anticristo? Si ahorita no cumples con lo sencillo, te creo que serás un cobarde traidor para aquel entonces y te cambiarás de bando para con el anticristo. Pero si desde ahorita empiezan a cumplir, a comportarse conforme a los mandamientos de nuestro Dios, a hacer algo en su vida, como dice la epístola de este domingo, a crecer más y más en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres, a hacer buenas obras que nos lleven a nosotros a tener una fe sólida, una fe fuerte, para que cuando llegue el final de los tiempos, para cuando lleguen los tiempos malos, van malos todavía, entonces tengamos una fe tan bien puesta que nadie nos la pueda quitar. El día de hoy escuchamos el Evangelio del fin del mundo, y no les extrañe porque estamos en el último domingo del año eclesiástico. Hoy se cierra esta cátedra sagrada, hoy cierra un curso más de religión, de moral, de doctrina y de culto, que hemos venido nosotros realizando domingo tras domingo, desde el primer domingo de Adviento, que será el próximo domingo, hasta el siguiente domingo 24 después de Pentecostés, en el cual estamos viviendo.
Porque para la Santa Iglesia Católica el fin del año no es el 31 de diciembre y el inicio del año no es el 1 de enero. Para la Iglesia Católica el último domingo del año es el día de hoy y el último día del año eclesiástico es el próximo sábado. Y el domingo estaríamos celebrando el primer día del año eclesiástico con el primer domingo de Adviento, en preparación para la Natividad, para la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio del fin del mundo, porque hoy se clausura el año eclesiástico. Y cada vez que algo termina es una sombra de cuando termine todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Terminarán esas hermosas flores quemadas por el fuego, terminarán los mares en los cuales se evaporarán con el fuego, terminará cada uno de los seres humanos que todavía está en pie después del anticristo cuando venga el final de los tiempos. Todo lo que ustedes miran, todo lo que ustedes ven, se terminará en algún momento. Lo atestiguan todo nuestro Señor Jesucristo en su Sagrado Evangelio, el apóstol San Pablo en sus epístolas, y todos los santos, junto con los concilios, han determinado que efectivamente este mundo tendrá fin por medio del fuego y después vendrá el juicio final. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de este domingo nos dice que habrá una gran tribulación cual no hubo ni habrá jamás, porque la luna perderá su luz, el sol se oscurecerá, las estrellas de los cielos caerán. Y en otro evangelio, de otro evangelista, nos dice que rugirán de tal manera las olas del mar que del miedo los corazones de los seres humanos se secarán. Habrá tanta tribulación, temblores, hambrunas antes del final de los tiempos, que verdaderamente los pocos que queden vivos serán exterminados por medio del fuego. Porque escrito está: que el hombre muera de una sola vez y después de la muerte el juicio. Así lo dice la Sagrada Escritura. Algún tiempo todo lo que están viendo, aún lo más sagrado, tendrá fin, igualmente nosotros. Y entonces se acercará el final de los tiempos. Lo predijo nuestro Señor. Algunos se preguntarán, ¿por qué dice nuestro Señor al final del Evangelio: no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla? Porque las profecías son así. Tienen una hora y tienen un después. Nuestro Señor dividió su profecía en dos partes. El exterminio de la ciudad de Jerusalén, que era el orgullo de los judíos. Esos judíos que fueron el pueblo predilecto de Dios y que se hicieron indignos de ello. Que mataron a su Dios, que se convirtió en un pueblo deicida, en un pueblo maldito, en un pueblo errante, por haber cometido tan atroz crimen de matar a su Mesías, de matar a su Dios, el cual había dicho a la sulamita que él venía en primer lugar a salvar a los de la casa de su padre, los que habían guardado las promesas, los que se habían mantenido en la única religión verdadera hasta entonces, que era la mosaica. Y para ellos había venido Jesucristo a salvarlos. Y en segundo lugar a todos los que no somos judíos. Los judíos tenían ese derecho, tenían esa primacía y la perdieron como perdió Esaú su primogenitura ante su hermano Jacob. Nosotros somos Jacob y los judíos fueron Esaú, los cuales vendieron su primogenitura por un simple plato de lentejas, por no querer aceptar al Mesías prometido, por rechazarlo completamente, a pesar de que en él se habían cumplido todas las profecías que ellos desde pequeños aprenden. Ese pueblo judío quedó completamente desechado por Dios hasta que algún día, cuando al final de los tiempos, venga su conversión. Se cumplió la profecía de nuestro Señor en su primera parte, entonces se cumplirá en la segunda. ¿Cómo se cumplió? Se cumplió en la primera parte. En el año 66 de nuestra era, 33 años después de la muerte de Jesucristo, se levantó una revuelta del pueblo judío en contra de los romanos que sojuzgaban al pueblo judío. En todas las provincias de la Judea, de la Iturea, de la Traconítide, de la Perea, de Galilea, se levantaron
revueltas en contra de los romanos por parte de los judíos. Fue catastrófico, según el historiador Flavio Josefo, porque solamente en Cesarea murieron alrededor de 20,000 judíos, nada más en la ciudad de Cesarea. En la ciudad de Alejandría murieron alrededor de 50,000 judíos. Era imposible oponerse al ejército romano, tan disciplinados que eran, tan diestros en las guerras que eran. En Galilea murieron alrededor de 40,000. Solamente estamos hablando del año 66. Fueron varias revueltas hasta que murió el emperador. Murió el emperador Galba y entonces fue proclamado emperador Vespasiano, más o menos en el año 67, 68, en el cual el emperador Vespasiano empezó a acallar todas las revolturas de los judíos. Cuando él fue proclamado emperador, encargó a su hijo Tito que exterminara por fin a todos los revoltosos. Y el último bastión que quedaba era la ciudad de Jerusalén, la capital del imperio judío, si se podría llamar imperio. La ciudad de Jerusalén, con hermosas murallas, bastante fuerte, fue sitiada por Tito. Les quitaron el suministro de agua, les quitaron el suministro de los alimentos, y el mismo judío, Flavio Josefo, un historiador imparcial, o más bien más a favor de los judíos, decía que nunca se vio una tribulación tan grande, ni una ciudad que hubiera sufrido tanto en el mundo, como nunca la hubo y como nunca la habrá jamás. Porque dice el mismo Flavio Josefo que las madres ante la hambruna, ante la sed, se comían a sus propios hijos, de la desesperación, de la ofuscación que les procuraba el hambre. Se empezaron a matar unos con otros, hasta que vio el hijo del emperador Tito, vio la ciudad tan débil que entró con su ejército, destruyó, no quedó el templo de Jerusalén piedra sobre piedra, como había profetizado Jesucristo nuestro Señor. Se mataron 1,100,000 personas dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Se imaginan la sangre? ¿Se imaginan la ciudad bañada en sangre? Los vasos sagrados fueron profanados. Se puso a un dios falso en el altar, en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén. Se llevaron los vasos sagrados, pasaron por espada a los sacerdotes que había allí, a los levitas. Las mujeres fueron asesinadas, los niños pasados por armas. Fue una completa catástrofe, de tal manera que Flavio Josefo decía que faltaban cruces para los condenados y faltaba espacio para las cruces en toda la ciudad de Jerusalén. Fueron tantos los judíos crucificados que parecía un cementerio lleno de cruces. Así es como la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Isida, que habían crucificado a su Dios, que habían matado a su Dios. Ahora ellos eran los crucificados, y no para bien, no para el cielo, sino al contrario, para ignominia eterna. No quedó en el templo piedra sobre piedra. La abominación de la desolación entró en el templo, de tal manera que todo quedó profanado, y nuestro Señor lo puso antes del fin de todo. De tal suerte, queridos fieles, que si se cumplió esa primera parte de la profecía, se debe de cumplir esta segunda, en la cual vendrá el anticristo, buscará perder y poner la abominación de la desolación dentro del lugar santo, pero atinen que esto ya pasó. Se apareció Nuestra Señora de la Salette y llorando le dijo a Santa Melania: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Escuchen esto: Roma perderá la fe, la que es la madre y maestra de todas las iglesias, la ciudad luz, la ciudad de la cual irradia todas las verdades y toda la pureza. Las demás iglesias de todos los demás países perderá la fe, y la cátedra sagrada se convertirá en la cátedra del error y de la mentira, y la sede de San Pedro se convertirá en la sede del anticristo. ¿Han escuchado algo en los últimos momentos acerca de ello? Sí, Roma ya perdió la fe.
Roma ya no es la Roma eterna, sino es la Roma herética, la Roma falsa, la falsa madrastra, que tomando las vestiduras de nuestra Santa Madre la Iglesia, se hace pasar por ella, la cual difunde rayos, pero de horror y de terror, de errores, a todos los que la siguen. Es la ciudad de las 7 colinas, las cuales había de estar profetizada que esparciera sus errores por todos los lugares. Créanme que la abominación de la desolación ya entró en el lugar santo, porque en aquel congreso fatídico de Asís, el falso Papa Juan Pablo II puso la estatua de Buda encima del sagrario, ¿se imaginan? Encima del sagrario, que es el lugar más sagrado de los católicos, el que es el jefe de esa iglesia herética, en una iglesia católica y tan católica, tan hermosa como la iglesia de Asís, donde estuvo el glorioso patriarca San Francisco. Allí mismo se introdujo, aunque ya se había introducido desde antes en Roma, la abominación de la desolación, pero de una manera oficial. Los modernistas ya no son católicos. Los templos en otro tiempo católicos ya no lo son, son templos modernistas. En el lugar santo, donde están las reliquias de los mártires, el lugar precioso donde celebramos los sagrados misterios, ahí celebran algo que ya no es misa, algo que es un culto protestante, y no solamente concretamente protestante, sino que es un culto que abarca errores desde los primeros tiempos, e inclusive de errores antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí meten errores de la nueva era, errores de los druidas, errores de los celtas, errores de las herejías antiguas y de las herejías modernas. Es una mezcla, como una abominación completa, ese culto mal llamado misa de los modernistas. Es una conglomeración, es una deformación de lo que en otro tiempo y que aún nosotros celebramos como el hermoso, precioso y solemne culto de la Santa Misa, por medio del cual se adora al único y verdadero Dios, y es el único culto que le puede dar a Dios lo que Él se merece, que es la latría, la adoración. La abominación de la desolación ya entró en el templo sagrado. ¿Y qué dice el Evangelio de hoy? El que esté en el campo no vuelva a su casa. No vuelvan a entrar a las iglesias modernistas, que en otro tiempo fue nuestra casa. El que esté en el tejado no baje a tomar sus vestidos. El que todavía creía que el modernismo tenía algo de católico, olvídense. Ni las vestiduras sagradas, ni los cantos sagrados, ni la liturgia sagrada, ni los sacerdotes que ya no lo son, ni los obispos que ya no lo son, el modernismo no le queda nada. ¿A qué van a ir allá con ellos? ¿A adquirir alguna vestidura? ¿A adquirir alguna verdad? Ya no tienen nada. El modernismo es el conjunto, según su santidad Pío X, de todas las herejías. ¿Por qué regresar a la que en otro tiempo fue nuestra casa? Cuidado de no ir, hay de las mujeres que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque si a nosotros los adultos, los maduros, nos tocaron malos tiempos, a nuestros hijos, queridos fieles, les tocarán los tiempos más peores, pésimos. Sus hijos sufrirán más de lo que están sufriendo ustedes, y sus nietos sufrirán el triple de lo que van a sufrir sus hijos. Por eso dice Dios con justa razón, ay de las mujeres que estén criando, que estén encinta en aquellos tiempos. Porque el anticristo no se fijará y no tendrá ningún remordimiento en asesinar a todo aquel que confiese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ya vino la abominación de la desolación y estamos viendo nosotros todas las cruces en esta ciudad de Jerusalén, en la antigua Jerusalén, que es el mundo, que algún día habrá de pasar el mundo. ¿Por qué digo que está lleno de cruces y de crucificados? Porque aquellos que tenían fe viva fueron muertos por la herejía del modernismo. Aquellos pobres que van domingo tras la misa modernista
son muertos en vida, ya no reciben verdaderos bautismos, ya no reciben verdadera confirmación, ya no reciben la Santa Misa, ya no reciben la comunión, ya no reciben el perdón de sus pecados. Están crucificados como la ciudad de Jerusalén por Tito. Hay una masacre de fe. Estamos nosotros en la apostasía universal. O díganme si hay algo de fe allá afuera. ¿Cuántos billones de seres humanos somos en este mundo? ¿Cuántos millones eran católicos verdaderos en aquel entonces? ¿Y cuántos cientos, estamos hablando de cientos, tal vez algunos miles, de verdaderos católicos hay en la actualidad? Y de esos miles, que son muy pocos miles de católicos en la actualidad, ¿cuántos sacerdotes verdaderamente católicos hay? No hablo de los sacerdotes solamente válidos, porque hay muchos, inclusive en el modernismo uno que otro queda, sacerdote viejito, que es válido. Pero el que sean válidos no significa que sean católicos. Martín Lutero era un sacerdote válido, bien ordenado. Si él hubiera querido consagrar el pan y el vino, hubiera consagrado el pan y el vino. Si él hubiera querido en su herejía, aún así bendecir o alguna cosa, esa cosa quedaría bendita, porque era un sacerdote válido, pero no era católico. Así los sacerdotes válidos que queden en el modernismo, que son muy pocos y muy ancianos, son verdaderos sacerdotes, algunos de ellos, los más viejitos, los que se ordenaron y consagraron antes del 68. Fíjense, tendrían que tener más de 80 años para ser válidos. Tampoco hablo de los lefebrianos, de los lefebristas, porque aunque son sacerdotes válidos, porque se cumplió en ellos todas las condiciones católicas para recibir un sacramento válido, por su postura ante el falso Papa Bergoglio, no son católicos. Tienen sacramentos válidos, pero no tienen sacramentos católicos. Tienen sacramentos que producen el efecto, pero no santifican porque son del todo ilícitos por su posición teológica de aceptar que ese heresiarca es un verdadero papa. Entonces, ¿cuántos sacerdotes y obispos católicos verdaderos quedan en el mundo? Si yo hablara de 200, estaría exagerando. Eso me llena de pavor. Me llena de pavor porque cuando yo me quiera confesar, ¿a dónde acudiré? Cuando yo quiera bautizar a mis hijos, dirá alguno de ustedes, ¿dónde recurrirá cuando estos sacerdotes mueran, cuando sean perseguidos, cuando sean pasados por la espada? Quedamos muy pocos sacerdotes válidos en todo el mundo, desparramados en todo el mundo. 200 es exageradamente mucho. ¿No nos habíamos dado cuenta de que el sacerdocio se está extinguiendo? ¿No nos damos cuenta de que la maldición de Dios por nuestros pecados hace que ese precioso sacramento que es el sacerdocio, que es tener a Dios en la tierra, que es tener a Dios que me perdone y me escuche mis pecados, que es tener a Dios que me dé su propio cuerpo y sangre, al igual que Cristo en la última cena, en la Santa Misa? Los sacerdotes nos estamos extinguiendo porque ya no hay jóvenes que quieran ingresar en el seminario. Ya no hay jóvenes que quieran quitarse su egoísmo y hacer algo por la iglesia, hacer algo por Cristo, hacer algo por la patria siquiera. El sacerdocio se está extinguiendo. No quedan más de 200 sacerdotes en el mundo. Y esos sacerdotes están muriendo, algunos por viejos, algunos por enfermos, algunos porque son perseguidos. Y todavía estamos nosotros aletargados. Todavía nosotros hay misa y no vamos a misa, algún día la desearán. Tenemos la posibilidad de confesarnos y de quitarnos nuestros pecados y no lo hacemos, algún día no lo podrán hacer. ¿Por qué faltan los domingos a misa? ¿Por qué no se confiesan? ¿Por qué no comulgan? ¿Por qué no aprovechan el tesoro inagotable de la Santa Iglesia Católica? Están esperando que venga el demonio, que venga el anticristo y destruya lo poco que queda. Entonces sí llorarán y plañirán porque desearán tener un sacerdote, desearán escuchar a Dios por medio de la boca de un sacerdote. Y no podrán, no existirá, no lo encontraremos. Queridos fieles, preparémonos para los tiempos malos. Preparémonos para los tiempos malos y pidamos a Dios mamás. Pídanle a Dios por vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero no pidan por las otras mamás, pidan por sus propios hijos.
Sí, porque es muy fácil que el hijo de mi vecina se vaya al seminario, que el hijo de mi comadre se vaya al seminario, pero mis hijos no. Mis hijos no. Los quiero tanto, quiero que se casen y que otra mujer me los maltrate, ¿no, Dios? Quiero que se casen y que por allá no lo atiendan, pero no lo quiero con Dios. Prefiero verlo borracho y sacarlo de las tabernas, pero no lo quiero en el seminario como mi hijo con sotana. Así es eso. Me ha tocado ver madres que prefieren que sus hijas se casen con cualquier fulano antes de seguir sus deseos de entrar en el convento. Mi hija religiosa, dicen, mi hija sepultada en vida en un convento, bajo unos trapos demasiado largos. No prefieres ver a tu hija así. ¿La prefieres ver maltratada por un hombre? ¿La prefieres ver golpeada por una persona que no la quiera, que la aborrezca, que le sea infiel? ¿La prefieres ver así? Porque la mayoría de las vocaciones frustradas por sus padres vienen a caer en todo lo contrario que al principio deseaban. ¿No la dejaste ser religiosa? Entonces se va a lo peor, al lado contrario, y entonces serán tus lágrimas y tu deshonra. ¿No dejaste ir a tu hijo al seminario? ¿No procuraste que tu hijo ingresara en algo que le iba a dar seguridad de su salvación? Y entregándole tu hijo a Dios, reconoces la grandiosidad de Dios y tu hijo mismo te alcanzará la salvación. ¿Lo preferiste ver del otro lado? Entonces ya está en sus vicios, ya está en sus pecados, ya no te hace caso de ir a misa porque le frustraste su vocación. Dirán, padre, yo nunca frustraría la vocación de mi hija, de mi hijo. La estás frustrando porque no miras si Dios te dio la gracia de que alguna de tus hijas o de tus hijos tuvieran vocación. La estás frustrando cuando no los pones a rezar, cuando los dejas que se queden acostados mientras tú solo o sola vas a misa, cuando no los pones a rezar el rosario, cuando no les inculcas que se han de vestir decentemente, cuando no les inculcas las virtudes cristianas, cuando no los encaminas hacia la misa para ver si Dios te los llamó. Allí estás frustrando una vocación, porque no es el seminario quien prepara sacerdotes, no es el convento quien prepara vírgenes. Eres tú, mamá, y eres tú, papá, de tu seno y de tu corazón. Es como brotan las vocaciones sacerdotales. Si yo tengo la dicha de ser obispo y de tener algunos seminaristas, es porque antes tuvimos la dicha de tener unas buenas madres cristianas. La vocación no brota del estiércol, la vocación no brota de la tierra, la vocación brota de un corazón maternal piadoso, bueno, honesto, de un papá que verdaderamente en algún momento, por sus acciones, mereció de Dios la gracia de tener un hijo sacerdote. No frustren vocaciones, necesitamos sacerdotes. Hay tan pocos sacerdotes que no hemos hecho un conteo de los sacerdotes verdaderamente católicos que hay. Pero si digo 200, caramba, es demasiado. Y entre esos 200 es posible que ahorita entre nuestros jóvenes seminaristas aumenten ese número. Por eso hay que rezar por las vocaciones, pero no solamente las que ya están en el seminario, sino las que están allí en su hogar, las que están en su casa, para que algún día tengamos nosotros fuertes soldados que peleen contra el anticristo, que conserven la fe de los pocos que quedemos en pie al final de los tiempos para alcanzar la salvación eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.